de la República por el movimiento ADN en fórmula con el candidato presidente Daniel Noboa. María José, bienvenida a Ecuador Radio, te saluda Freddy Paredes, buenos días. Hola Freddy, buenos días, ¿cómo están? Y un abrazo a todos los quiteños que nos están escuchando. Muchas gracias. Empecemos por esta nota que dio pie a la entrevista. Más allá de que el debate era voluntario, y eso hay que ratificarlo, no obligatorio, voluntario, ¿y cuál fue la decisión que pesó para que María José Pinto no participe en este debate? Freddy, bueno, primero somos unos candidatos de territorio. Desde mi trabajo en la secretaría más bonita que tiene este país, lo he dicho, que nosotros tenemos que ser como candidatos, estar en territorio y escuchar a la gente en el territorio. Para esa fecha nosotros teníamos, Daniel Noboa estuvo en la provincia de Santa Elena y pues me pidió que me una justamente para escuchar a la gente, para escuchar cuáles son sus necesidades y estar ahí. Finalmente para eso estamos aquí, para servir a los ecuatorianos. Claro, entonces la idea es que se privilegió el contacto directo con los ciudadanos, potenciales votantes, a la participación en un debate que buscaba conocer las tesis, el plan de gobierno, las líneas de acción a través de un debate con sus similares que están en la carrera electoral, María José. Sí, así es, privilegiar la gente y sobre todo, Freddy, había muchas candidatas, candidatos que ya han sido parte de gobiernos y lo que nosotros estamos haciendo es justamente, estamos resolviendo esas inquietudes que tiene la población, que nos pide que trabajemos. Te puedo dar un montón de ejemplos, uno de ellos en Santo Domingo, que nos pidieron que hagamos justamente, acerquemos los servicios a la ciudadanía cuando yo estuve en la secretaría y justamente por eso levantamos y ahora tenemos brigadas sociales, brigadas de desnutrición para acercar esos servicios a la ciudadanía y así tiene que ser y seguirá siendo. Nosotros siempre vamos a priorizar territorio y mi trabajo es la mejor seña de que eso es así. Claro, pero también habría que sopesar el derecho de los ciudadanos a la confrontación de ideas. Ese es un ejercicio saludable, más allá del formato, que no necesariamente es un debate, pero busca acercarse a ese formato y la imposibilidad está marcada por el número fundamentalmente de postulantes a la presidencia y vicepresidencia de la República, María José. Sí, Freddy, ahí el problema es el cómo, porque puedes decir muchísimas cosas, puede dar muchísimas ideas, pero la población tiene que saber cómo lo vas a hacer. No era el tiempo, no había el tiempo suficiente podías dar las ideas, pero las ideas pueden ser muy buenas, pero el cómo es lo importante. ¿Cómo vamos a acercar esos servicios? ¿Cómo vamos a bajar la desnutrición crónica en el país? ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que ya hemos hecho? Freddy, nosotros durante los 10 meses de trabajo ya bajamos la desnutrición crónica infantil, hemos salvado a 6,000 niños en tan solo 10 meses de trabajo. En el Ecuador, 1 de cada 5 niños tienen esta condición y no podemos quedarnos parados, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir justamente escuchando a la gente que más quiere. Imagino que este análisis, esta opinión de que no es suficiente el tiempo establecido en el debate para desarrollar los cómo, también lo tiene el presidente Daniel Noboa. No obstante, a él le va a tocar participar del mismo por la obligatoriedad legal que existe, María José. Sí, así es. Hay una obligación legal para Daniel Noboa que asista al debate. Noboa lo va a hacer, pero obviamente no hay ese tiempo y es importante que la gente sepa el cómo, porque las ideas están ahí. Hay ideas maravillosas, pero cuando entras ya a ser parte de un ministerio, de la asamblea, es muy difícil muchas veces cumplir con esas promesas que se hicieron. Por eso es importante que la gente no sepa qué quieren, qué van a hacer los candidatos o qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer y cómo lo hemos estado haciendo. No tuvimos suficiente tiempo, necesitamos esa continuidad y por eso estamos aquí. Seguimos trabajando por el Ecuador y para el Ecuador. Vamos a ver, entonces partamos de
¿Cuál es el encargo que tendrá María José Pinto si llega a la presidencia de la República junto a Daniel Noboa? ¿Qué han hablado? ¿De qué área o áreas o temas específicos se encargará María José Pinto si llega a la vicepresidencia de la República? Freddy, definitivamente de lo que me apasiona. Me apasiona la erradicación de la desnutrición crónica infantil en este país, ese país que tanto queremos y que nos merecemos. Si seguimos teniendo 1 de cada 5 niños con esta condición, con este ladrón silencioso que tiene el país, no lo vamos a poder tener. Ese país que queremos con más seguridad, mayor productividad, no lo podemos tener, porque estos niños no se desarrollan de forma completa. No tienen el mismo desarrollo ni físico ni intelectual y tenemos que trabajar ya por esos niños. Solamente en el tema de la desnutrición crónica infantil, no, en el Freddy, combate, alrededor de la desnutrición vamos a resolver, porque estamos trabajando en resolver los problemas estructurales. Si no resolvemos esos problemas estructurales, vamos a seguir teniendo estos ciclos. Y salud mental, definitivamente trabajar muy de cerca con los diferentes ministerios para una estrategia de salud mental integral. Embarazo adolescente, el Ecuador tiene unas cifras terroríficas de embarazo adolescente. El Ecuador pierde 230 millones anuales por temas de productividad y salud en embarazos adolescentes. Y definitivamente, Freddy, agua. La población del Ecuador, los ecuatorianos, cada barrio debería tener agua segura y no la tenemos. Pero esa no es más bien una competencia. Esa es una competencia más bien municipal, María José. Sí, Freddy, el agua está tiene muchas competencias. El mate tiene cierta competencia. Tenemos también dentro del EMETOP otras competencias en saneamiento, en los gobiernos autónomos descentralizados. Pero, Freddy, es hora de trabajar unidos. Lo que nosotros vimos desde la Secretaría es que tenemos 222 gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador. Teníamos 221, hoy tenemos 222. En este momento no estoy hablando de alcaldías como Quito, Guayaquil, Cuenca. Las alcaldías más chiquitas, lo que vimos es que no quieren invertir en agua, sino que no pueden, no saben cómo hacer esos proyectos de inversión. Y ahí es donde los diferentes ministerios podemos apoyar a esos diferentes municipios para que justamente inviertan hacia una mejora en la población, en el agua. Y tenemos que empezar a trabajar juntos. Ya lo hicimos desde la Secretaría. En la Secretaría logramos, hasta el mes que yo me fui, teníamos 21 gobiernos autónomos descentralizados que ya estaban discutiendo una ordenanza de desnutrición crónica infantil. Eso quiere decir con presupuesto. Eso quiere decir que nosotros sí podemos trabajar juntos como ecuatorianos y ahí es donde hay que seguir empujando hacia los proyectos de agua en conjunto. Claro, eso es lo deseable, ¿no? La competencia es en la elección que salga adelante la bandera política, pero una vez elegidos la idea es dejar de lado momentáneamente eso y trabajar juntos, coordinados por el bienestar del país. Lamentablemente no suele ocurrir eso porque pesan las afinidades políticas para que el gobierno pueda apoyar o no apoyar a determinado gobierno autónomo descentralizado, María José. Nosotros trabajamos como gobiernos autónomos, como tú sabes, somos un movimiento nuevo. La mayoría de gobiernos autónomos descentralizados no son de la línea de ADN, sin embargo, le hemos trabajado juntos, porque esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo hacia los ecuatorianos. Y eso voy a hacer desde la vicepresidencia, seguir trabajando en equipo con la empresa privada, con la sociedad civil, con fundaciones, con los gobiernos autónomos descentralizados, porque estas problemáticas son de país y nos competen a todos como ecuatorianos. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Daniel Noboa por ADN. Ahora, estoy obligado a consultarte, María José, ¿qué tan cercana eres al presidente Daniel Noboa? ¿Qué tanta confianza tiene él en ti, tú en él? ¿Qué tanto tiempo previo se conocen? ¿Qué tan cimentada está la amistad, si es que existe?
o la camaradería de colegas, de técnicos, de profesionales? Pregunto esto por los capítulos que hemos vivido los ecuatorianos entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Gracias por la pregunta, porque es muy importante, porque el trabajo entre presidente y vicepresidente tiene que ser en equipo, y lo estamos haciendo. Lo hemos demostrado con las cifras en desnutrición crónica infantil: 6,000 niños fuera de desnutrición crónica infantil, 7,000 mujeres niñas dentro del sistema educativo, de nuevo, 98% de cumplimiento del presupuesto. Entonces, son cosas que sin el presidente no las hubiéramos podido lograr. El presidente es muy basado en resultados, y los resultados están ahí. Venimos del sector privado los dos, trabajamos muy similar, trabajamos por medio de resultados, trabajamos por medio de eficiencia, de justamente ser eficientes en lo que se hace desde cada una de las carteras. Y mi trabajo es un trabajo de lealtad con el presidente, pero sobre todo con los ecuatorianos. Y así vamos a seguir trabajando. Freddy, por el Ecuador, hay como trabajar desde cualquier lado, desde donde estés, desde cualquier parte del mundo que estés. Estamos seguros de que así es. Y así vamos a seguirlo haciendo. Y cuenten conmigo como ecuatoriana, como mujer, como mamá, como esposa, para trabajar por cada uno de esos niños que nos necesitan, por mis hijos y por los del resto del país, porque necesitamos ese país que tanto estamos buscando, con más igualdad, pero sobre todo con más justicia. ¿Cómo se conocieron y desde hace qué tiempo se conocieron Daniel Noboa y María José Pinto? En realidad nos conocimos dentro del gobierno. Yo sé que al presidente le pasaron mi currículum y me invitó a participar en el gabinete. Obviamente acepté, porque el que te pidan trabajar por el Ecuador es un privilegio. Y nos conocemos desde ahí, y tenemos muchas cosas en común. Nuestros abuelos eran empresarios, hemos puesto todo por el Ecuador, estamos aquí, estudiamos afuera, pero volvimos para justamente trabajar por este maravilloso país. De acuerdo. Analicemos algunos de los problemas que enfrentan los ecuatorianos más allá del ámbito en el que han acordado ya previamente, y nos has contado de qué te ocuparás tú si llegas a la vicepresidencia de la República. Hablemos, por ejemplo, de cómo solucionar el tema de la inseguridad, de la violencia, de la penetración de las organizaciones criminales, del narcotráfico en las estructuras del Estado, algo que ya lo está haciendo el presidente Daniel Noboa en el ejercicio del cargo, pero que aparentemente es insuficiente o no logra los resultados con la velocidad que quisiéramos los ecuatorianos. Freddy, para lograr eso, la reconstrucción del tejido social es fundamental. Cuando visitando las distintas provincias, visitando, por ejemplo, Durán, Manabí, Sierra Centro, me di cuenta que algo estaba pasando y pedí que analicen dos mapas: el mapa de desnutrición crónica infantil con el mapa de inseguridad. Cuando uno superpone el mapa de inseguridad y desnutrición crónica infantil, las cifras más altas son en los lugares más peligrosos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a reconstruir el tejido social, a trabajar en desnutrición crónica infantil, a trabajar en salud mental, a trabajar en embarazo adolescente, porque todas esas cosas nos llevarán a tener un país con más seguridad y mayor productividad. Claro que sí, pero hay que acercar también la salud, la educación, oportunidades laborales, fundamentalmente para los jóvenes que están viendo en una opción valedera engrosar las filas del narcotráfico, del crimen organizado como mecanismo de supervivencia, más allá de que la pobreza no es el requisito fundamental para hacerse delincuente. No estamos diciendo eso. No, así es. Freddy, es importante entender que la reconstrucción del tejido social se lo hace desde todos los ministerios del sector social. Una de las estrategias, que es lo que yo aprendí dentro de la Secretaría, es justamente esta estrategia que une a muchos ministerios del sector social y que entra en conjunto. Porque lo que pasa es que cuando entras solo como Ministerio de Salud Pública, solo como Ministerio de Educación, no logras articular todas las cosas que necesitas. Te doy el ejemplo más claro.
nosotros dentro de desnutrición crónica infantil tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación para reincorporar a las niñas dentro de nuevo del colegio y sobre todo trabajar en educomunicación porque ahí está la población que la necesita. Necesitamos trabajar con el Ministerio de Salud Pública para los controles prenatales y los controles del niño sano. Necesitamos trabajar con el MIES porque hay gente que está dentro de los servicios del MIES y, como tú sabes, hay una transferencia económica que se da dentro de los 1,000 primeros días para cumplir las cifras. Entonces, es justamente incorporar a todos los ministerios en conjunto a trabajar hacia un mismo objetivo. Ahora, claro que sí. Reconstruir el tejido social y trabajar con estrategias que abarquen todos los ministerios hacia los mismos números y los mismos KPIs. Por supuesto, una estrategia válida y que funciona, por supuesto, es aquella que, a más del combate al crimen organizado, como se lo hace con presencia fuerte de la fuerza pública, hay que entregar, hacer presencia del Estado y entregar productos y servicios sociales del gobierno. Pero para que esto sea eficaz, a más de un trabajo místico, un trabajo entregado, es necesario mucho dinero también, María José. Han hablado de presupuesto para el área social en caso de que repita la presidencia de la República Daniel Noboa y extienda su periodo 4 años más. Pero hay dos cosas. El uno, sí, presupuesto. Podemos reestructurar el presupuesto dependiendo de cómo vayamos trabajando, pero sobre todo eficiencia. Freddy, la eficiencia dentro del Estado es fundamental. Y cuando tú tienes una estrategia en los distintos ministerios que apuntan hacia un mismo objetivo, que manejas los mismos KPIs, que manejas los mismos números, es muchísimo más eficiente porque todo el sector social se une hacia una misma cosa. Entonces, sí, el presupuesto es fundamental. Tenemos un presupuesto que me encantaría que se duplique, pero con lo que tenemos que trabajar y la eficiencia es una de las cosas que tenemos que seguir empujando desde las distintas carteras. Generación de empleo, María José, es un problema crónico del país, la falta de empleo. Es doloroso ver estudiantes, especialmente jóvenes, que quieren ilusionados incorporarse a la fuerza laboral con títulos de tercero y hasta de cuarto nivel algunos, y lamentablemente no hay oportunidades en el país para que esos jóvenes ilusionados ejerzan o empiecen a producir en las carreras que se acaban de graduar. Tenemos que seguir creyendo en este país, tenemos que invertir en el país como ecuatorianos. A mí me da muchísima tristeza que muchos jóvenes se quieren ir, pero justamente esos jóvenes lo que queremos es que se queden, que inviertan, que estén ahí, y es una unión de nuevo entre varios sectores. Tenemos que unirnos entre las universidades, el sector privado y el sector público. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que viví dentro del sector privado es que muchas veces hay unas carreras que hay muchísimos chicos que han estudiado las carreras, pero hay otras carreras que necesitamos en el sector privado que no hay, que no está entrelazado lo que la producción necesita versus lo que la academia está dando. Entonces, de nuevo, es una unión entre varios sectores para llevar el país adelante. Claro, habría que hacer un trabajo fundamental, y esto es apenas de sentido común, no sabemos por qué no se lo hace, conectar el perfil profesional que necesitan las empresas privadas con la currícula, el plan de estudios que tienen los futuros profesionales, tan sencillo como eso. La empresa privada tiene una serie de aptitudes, destrezas que necesitan que tengan sus potenciales empleados, y no necesariamente están dando eso las universidades. Unificar aquella oferta y demanda es simplemente de sentido común, o al menos parecería de sentido común, y no se lo hace, María José. Sí, y no solo eso, sino que muchas veces nos convencieron que tener un título universitario iba a ser mejor, y en realidad hay muchísimas carreras técnicas que necesitamos como Ecuador,
y que tenemos que volver a convencer a los jóvenes de que las carreras técnicas les van a llevar lejos. Hemos visto a nivel internacional, por ejemplo, uno de los ejemplos más fuertes es Alemania, que con la las educación carreras dual. técnicas, exacto, la educación dual, la carrera técnica, es lo que lleva y lo que saca al país adelante. Entonces, vamos a seguir trabajando ese tema en las carreras técnicas. Te doy un ejemplo clarísimo. Hay una carrera técnica que se llama los TAPS, que básicamente son la gente que le ayuda al Ministerio de Salud Pública a entrelazar su servicio con la comunidad. Y esa carrera técnica dejó de haber porque los chicos no querían cogerla. Sin embargo, el Estado la necesita para hacer esta unión entre la comunidad y el Ministerio de Salud. Entonces, hay muchísimos ejemplos que podemos seguir, pero necesitamos trabajar juntos hacia lograr esos objetivos y dejarnos de dejar esas rivalidades entre el sector privado, el sector público, los buenos, los malos, las universidades grandes y las tecnológicas. Necesitamos de una vez por todas trabajar por ese Ecuador con más justicia y más igualdad. ¿Qué hacer con el tema de inversión? El Ecuador está a la cola de los países de la región en recibir inversión privada directa, nacional o extranjera. Tenemos espejos muy grandes cerca de nosotros, al norte y al sur, Colombia y Perú, que tienen una inversión privada sumamente grande frente a la nuestra. Si no me equivoco, menos de 1.000 millones se invirtió en el Ecuador en este año que pasó. Y en Colombia y Perú estamos hablando de 7 y de 11.000 millones de dólares respectivamente en inversión privada. A ver, lo que se busca desde el sector privado, desde afuera, es justamente continuidad y estabilidad. Y esa continuidad y estabilidad solo se puede dar si es que seguimos teniendo las reglas claras y seguimos trabajando. La idea es seguir trabajando hacia esa continuidad y estabilidad con el presidente Noboa, y lo seguiremos haciendo justamente porque él está consciente que se necesita más inversión en el Ecuador. Pues bien, ahí tienen ustedes, son las principales líneas de acción, el pensamiento de María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con el candidato presidente Daniel Noboa por ADN. Quizá un mensaje final, estamos cerrando la entrevista, María José. Sí, muchísimas gracias. Bueno, te cuento que estamos en Ambato, estamos felices, ayer nos recibieron con gran algarabía, pero lo que quiero que me escuchen es, esto no podemos hacerlo solos, esto necesitamos de todos, de trabajar en conjunto hacia ese Ecuador que necesitamos, así es que les pido que como nosotros, mójense el poncho para trabajar por este maravilloso país, únanse a este reto y bueno, les esperamos y estén atentos a lo que seguimos trabajando. Claro que sí, y este mensaje seguramente escucharon los ambateños, donde se encuentra ahora María José Pinto. Nosotros estamos con nuestra frecuencia a lo largo y ancho del país y por supuesto están escuchando muchos ambateños, latacungueños en el centro del país lo que está diciendo la candidata. Le deseamos suerte, María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República por ADN. Muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotros, por haber destinado este tiempo para que los oyentes que habitualmente nos siguen puedan tener elementos que les haga decantarse por su candidatura o por el contrario les hagan alejarse de la misma con el objetivo de que sea un voto informado. Esa es la idea, eso es lo que buscamos nosotros desde estos micrófonos. María José Pinto, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y nos vemos en Rebamba. Son las 7 de la